Welcome to Breakthrough. Thank you for joining us. Be sure to click the subscribe button followed by the bell icon so you don't miss any future videos. Lo que importa es que estamos parados aquí en la presencia de Dios y abiertos a lo que Él quiere hacer y cómo quiera cambiarlo y cómo quiera hablarnos y agradecernos o dirigirnos o lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y cambiarlo y no que podríamos ser. Y yo necesito este tipo de relación y con el Espíritu de Dios que viene y decir, yo he sido herido antes y es difícil a veces. Y es difícil algunas veces caminar cuando está alguien más, pero necesitamos a alguien más. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y a veces no me entiendes. Y estamos aquí con el Señor y la palabra que tenemos y la palabra que está dentro de nosotros y podemos hacer lo que está en nuestras vidas. Padre, yo te doy mi corazón. Aquí está mi corazón. Me está latiendo el corazón rapidísimo. Y sigue, sigue y sigue. Tiene ritmo. Pero su corazón tiene ritmo, tiene ritmo. Es algo que está sucediendo dentro de nosotros. Leamos. Salmos 4, 3 al 4. Dice, pero sepan, ¿me están ayudando? ¿Sí? ¿No? Hay que volver a explicar. Cuando leemos la Biblia juntos, no dejamos que el pastor Everett lea solo. Dilo con tu voz externa. Sepamos que el Señor ha apartado lo que es de Dios para él. Y está a punto de decir algo que tenemos que escuchar. El Señor escuchará cuando llamamos ante Él. Versículo 4. Y en admiración, y no pequemos, y no peques con tu propio corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos toques desde la punta de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Nos presentamos ante ti, Señor, y te agradecemos, Padre, por lo que has hecho por nosotros. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, que veamos, nuestros oídos que escuchemos, y que podamos hablar las cosas maravillosas, Señor. Lo que entendemos y lo que no entendemos. Te alabamos, Señor, y sabemos que nos has llamado aquí a hacer algo grande y poderosa. Y te agradecemos y nos postramos ante ti, que puedas hacer cosas grandes en nosotros. Mi palabra el día de hoy es Sela, Sela. Y quiero tomar una pausa por la causa el día de hoy. Amén. Sobre la iglesia y de la iglesia en nosotros, lo que Dios nos ha llamado a hacer como pueblo. Estamos una semana en un ayuno. ¿Y quién está? Yo lucho muchísimo. Y empezamos a ver estas comidas especiales y dicen, ¿quieres? ¿Quieres algo? Sí, quiero. Pero hay algo del ayuno que llama de lo que no estaba consciente antes. Y quiero hablar de eso el día de hoy conforme doy este mensaje de la causa. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué alabo al Señor? ¿Por qué oro? ¿Por qué estudio? ¿Por qué voy? Paso en la alabanza, en la oración y
Me preparo para predicar y estudio. Sí, amén y amén, porque la palabra te estudia más a ti que a ellos. Este es el único libro que lees que te estudia a ti y habla sobre ti y cuál es el propósito. Amén, amén, porque deberíamos de decirlo así. Tengo propósito. Di, Pastor Everett, yo sé que tú tienes un propósito. Tú, fulano, con tu nombre, tienes un propósito, porque a veces necesitas escucharlo, necesitas saber que tienes un propósito en la vida, son las mismas luchas una y otra vez. Yo sé que algunas personas lo único que hacen es ver lo que hiciste en el pasado y te etiquetan y pasas por la vida con una etiqueta que es invisible, nadie lo sabe, y piensan de ti de la misma manera. Cuando estos niños empiezan a crecer, a veces y dejas de verlo por mucho tiempo y de repente los vuelvo a ver y los veo como eran cuando eran pequeños y los veo y digo, wow, cambió, algo diferente. Y acaba de venir mi sobrino y tenía rato de no verlo. Y cuando ves a alguien, tienen esta etiqueta y empezamos a hablarles con base en esa etiqueta y eso hace el mundo, pero Dios no hace eso y quita eso y este es quien eres tú, es a quien te he llamado a ser y nuestro caminar con Dios y estamos luchando lo que solíamos hacer, lo que creemos que podemos hacer y no necesariamente haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque no siempre son las mismas cosas. Es el deseo de tu vida, solo es un propósito de tu vida y es el mundo donde estamos viviendo lo que le vamos a soltar a Dios para ser llamados a hacer lo que deberíamos de ser. Entonces, algunos de nosotros podrían vivir cualquier cosa si supiéramos cuál es el propósito. Yo podría llegar a eso, pero en el medio no vemos el propósito, no entendemos por qué Dios camina, por eso nos desalentamos, nos cambiamos, no nos enfocamos, no oramos y muchas veces no oramos porque no sentimos que es efectivo. Cuando oramos, oramos, Dios nunca contesta y de repente dejas de orar. Y lo que deberíamos de estar y con frecuencia, y esto es lo que sucede en la vida de David, y está su hijo Absalón, y él se apoderó del reino, y estaban tratando de matarlo conforme hacía este salmo. Y Dios es bueno, y estamos protegiendo a los que son como Dios. Y nosotros somos lo que hemos pedido que Jesús venga a nuestro corazón, que perdone nuestros pecados. Hemos cambiado nuestra identidad y cambiamos de manera diferente. Caminamos con propósito, con una causa. Y yo creo que la iglesia sufre en estos. Sufrimos en nuestro llamado y sufrimos en confesar y cerramos la boca cuando deberíamos de estar hablando y cerramos la boca y la iglesia se supone que debe ser la luz y sol, luz y sal para el mundo y el ingrediente en el mundo que conserva el mundo. Y debemos revelar cosas al mundo y estamos corrigiendo eso y deberíamos de ser
personas que oran. Amén. Porque a la iglesia se le olvida orar. Imagínense, regresaré a eso, pero David está escribiendo esto en medio de un ataque. Siempre va a haber un ataque en tu vida, ¿sí? Nunca vas a llegar a un lugar si no estás haciendo nada. Hay un proverbio que dice, cualquier pescado muerto puede flotar, pero requiere un nadador, requiere alguien que nade, ir en contra de la corriente, que va a resistir, que va a tomar eso. Y no quiero solo flotar en el océano. Si están masticando bombones, no sé, quiero propósito en mi vida, no solo quiero flotar donde me lleve la corriente, yo quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Él sabía que estás acá, sabía que está y no tienes que preocuparte de ver y lo que está acá. Entonces en Mateo 28 les voy a dar un poco de sal. Mateo 28:18 nos habla un poco del estudio bíblico que hicimos ayer, algo poderoso, y Jesús les habló. Todo poder se me da a mí en el cielo y en la tierra. Hay una diferencia entre fortaleza y debilidad. Tengo el poder y tengo la debilidad. Pero si Cristo vive en nosotros, ya no soy débil, soy fuerte, y aunque nos sintamos débiles, tenemos esa fuerza. Entonces también nos dice en el versículo 19, ve y enséñale a todas las naciones. Esto es grande, lo que tienes que hacer es grande. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando recibimos este regalo de la salvación, hay una transicionamos de recibir a dar. Tiene que haber esa transición. No puedo recibir todo el tiempo, tengo que dar. No puedo venir acá a experimentar la alabanza y la ventaja de la alabanza, ese sentir de la alabanza. Tengo que venir a dar alabanza. Tengo que venir a dar y lo que hay en mi vida. Tengo que empezar a entender que tengo algo que dar. Tengo algo que dar. Tengo más que dar. Tengo mucho que dar. El esfuerzo, tengo más que dar. Y esa es una cosa buena. Y enseñarles a observar todas cosas. Entonces enseñarles lo que les mandé. Hay un proceso interno y un proceso externo. No predicamos esto mucho porque esta es la gran comisión. Y luego, yo yo estoy con ustedes. Y hay un coma. Yo estoy con ustedes siempre. Está cambiando ese siempre, siempre. Dígalo conmigo, siempre. Dígalo conmigo, siempre. Aún hasta el final del mundo. Y luego está esa parte, ese punto, doble punto donde dice amén. Y yo hago esto, suspiro. Entonces lo que estemos viviendo, Él está con nosotros, aunque sea al final del mundo, está con nosotros. Mi papá cuando estaba creciendo me solía decir, yo entraba con el brazo quebrado o algo así, y era ese tipo de problemas, y no es el final del mundo aún, aún no. Camina, camina. Y está tratando de fortalecerme para que no sea chillón. No sabía que iba a ser chillón, pero la cuestión es que no es el final del mundo aún.
Y si Cristo está contigo, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Esa es la pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué es la iglesia? Porque muchas veces no sabemos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es un lugar, es un club, es un lugar de descanso, fui a la iglesia, ahora puedo decir que me siento bien por mí. Estoy orando y es una oracioncita así de, "Bah, ya, estuvo, cosita, ya, fui a la iglesia hoy. Yo no vine a la iglesia hoy solo para decir fui a la iglesia. Porque quiero que me cambie, no solo quiero que me cambie, sino que me aliente mi hermano, mi hermana. Quiero tener esa convivencia contigo para que yo pueda salir a hacer el verdadero trabajo de la iglesia donde yo vaya. Yo soy la iglesia, pero te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y tenemos que funcionar juntos. Amén. Hay 5 piezas, hay misterios, cosas que suceden, hermanos, hermanas, pastores, músicos. Tenemos todas esas piezas. Y Pablo en Efesios dice, si vamos ahí, Efesios 4:16, dice, así es la iglesia, se ve como un cuerpo. Y él dice, por quien el cuerpo trabajó junto y lo compactó para que cualquier cosa proporcione, está proporcionando algo. ¿Qué estás proporcionando tú? Esa es mi pregunta. Si tú eres parte del cuerpo, ¿qué estás proporcionando? Porque yo no tengo que decirle a mi ombligo que sea mi ombligo, simplemente es. No sé para qué más sirva, pero ahí está. Y mis dedos hacen lo que tienen que hacer, no les tengo que decir, pero lo hacen. Y no tengo que decirle a mi corazón o a mis párpados que abran y cierran. Mis ojos hacen lo que se enfocan, pero no tengo que argumentar. Están haciendo esto de cruzar los ojos, pero no puedo controlarlo. Y algunas personas a veces hago esto, pero no necesariamente les decimos qué hacer, no arguimos con ellos. Yo no peleo con mis manos para levantar la taza, no peleo con mi pie para que se meta al zapato. A veces no quiere entrar al zapato, pero entra al zapato porque para eso es. Tiene que entrar ahí porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Todo está funcionando, todo funciona y opera y así debería ser el cuerpo de Cristo. Amén. Y es cuando venimos y pedimos recibir todo el tiempo. Yo acepto que estás herido y necesitamos recibir a veces y necesitamos oración, pero a veces tenemos que dar. Y es tiempo de dar. La iglesia necesita volver a dar. Y no estoy hablando solo de dinero, sino dar lo que hemos recibido de parte del Señor. Eso se llama un cuerpo sano, ¿sí? Un cuerpo sano simplemente trabaja juntos, funciona. Así debe ser, porque así nos hizo Dios. No es diferente con la iglesia, así deberíamos de ser. No es un organismo, no una organización, porque todos tenemos diferentes regalos, diferentes talentos, pero tenemos que estar juntos y funcionar juntos. Amén. Entonces yo escribí esto a qué es la iglesia y esa es mi definición. Y no tengo mucho tiempo para expandirlo, pero la iglesia ha sido expuesta a la verdad y decide ir. Entonces yo he sido expuesto a la verdad y decido ir. Tengo que saber qué es la verdad, porque a veces cuando te expone a la verdad, a la iglesia no le gusta cuando le exponemos.
porque expone, invade las creencias que tenemos. Amén. Y eso decía David, estoy en comunión con ustedes en mi corazón, estoy en mi casa, en cama y voy a estar en silencio. Voy a hacer esta parte de acá y siempre va a ser un sacrificio cuando vayas. Y yo no sé de ningún papá que haya amado a su hijo que no está dispuesto a sacrificar algo, tu tiempo, tu dinero, tus recursos, tu carro. Siempre andan buscando más. Papá, los llaves del carro. No se me olvida la primera vez que mi hijo salió en un carro en el que yo no estaba, solo él. Y él salió y dijo, órale. Y yo estaba así. Y yo dije, Señor, se fue manejando, no sé qué va a suceder cuando llegue del otro lado, no sé si sabe qué hacer, porque yo estoy con miedo, yo no sé si puedo confiar en el trabajo que yo hice con mi hijo, entonces tenía que confiar en Dios, con mi preciado hijo, en un carro rápido, y era un carro rápido, ¿saben cómo lo sé? Porque lo detuvieron y el policía le dijo, ¿qué tan rápido ibas? Y le dijo 150. Y el policía lo regresó a mi casa, tocó la puerta y me dijo, Señor, tu hijo iba a 150. Le dije, ¿cómo lo sabes? Ah, porque él me lo dijo. Y le dije, ¿qué? Entre más grandes son, más piden. Vamos. Es lo mismo con nosotros como hijos. Conforme vamos madurando en Cristo, más pedimos. Así debería de ser. Porque yo quiero crecer en Dios al punto donde pueda recibir más de Él, pero no para quedármelo yo, porque quiero dar lo que he recibido. Con Pedro, Juan fueron al templo y dijeron, he visto un hombre que está en la puerta y estuvo ahí acostado por muchos años y estaba moviendo su vasito y pedía limosna. Y Pedro lo vio y le dijo, míranos. Y le esperaba recibir algo. Y le dice, oro y... Pero lo que tengo en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y sus pies y sus tobillos y sus rodillas recibieron fuerza y se fue saltando y cantando porque lo que ellos tenían era algo para dar. Y se supone que eso es lo que debería hacer la iglesia. No quiero ir otro domingo, otra semana. Me encanta que vengan a escuchar un mensaje del Señor, pero quiero que su fe surja, suba. Y lo que sepan que y eso decía David, dijo, yo sé que nunca vas a traicionar. En el versículo 4, no sé si lo vieron, decía como Dios, como Dios. Y es un atributo de Dios, es ser como Dios. La unidad es un regalo del Espíritu, pero eso que el Espíritu da es lento. Eso que el Espíritu da debería ser perfeccionado y hay que tomar apropiación por el compromiso. ¿Qué tan comprometido estás a la palabra de Dios?
a tu propia voluntad, a tus propios esfuerzos, porque Dios nunca te va a obligar ni a impulsar a hacer algo, va a esperar a que tú ores, Él va a esperar a que tú estudies, Él va a esperar a que tú ames, Él va a esperar a que tú lo saques de ti. Él te espera a ti. Hay una historia en Mateo 21, no voy a entrar en eso, pero en Mateo 21 hay una historia de dos niños. El padre vino a uno y le dijo, ve a trabajar al viñedo. Y uno que dijo que no, y el otro le dije, ve a trabajar al viñedo, y él dijo, no, no iré. Pero más adelante fue, y Jesús hizo la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que voy y no fue? ¿O el que dijo no voy y de todos modos fue? Y es el que fue, ¿no? Amén. Esta es la iglesia, esta es el que va, vaya al mundo. Sí, enseñen como discípulos, como yo les enseñé a ustedes. Los que van son los que hacen la voluntad. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir. Amén. Apúrense porque yo debo irme. Tengo que ir a comer. Espero que no vas a ir a comer. Aquí está los martes en la noche y se para y dice, lo voy a contar. Y se paró acá y tengo una confesión que hacer y probé el fruto prohibido, dice. Y la verdad es que no se trata de la religión, sino la relación. Y hay comediantes ahí. Y la cuestión es que nos necesitamos entre nosotros, porque él me hizo responsable, porque yo tenía hambre el otro día y pensé en él, pensé en lo que había dicho y pensé, eso es prohibido. Me da la fortaleza de no comer un poquito más. Amén. Entonces le doy gracias al Señor por mis hermanos. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo juntos? Yo creo que voltees a ver a alguien. Dile gracias, Señor, por mi hermano. Gracias por mi hermana. Gracias por este cuerpo. Amén. Mateo 23 es otro versículo antes de que Jesús dice, todo poder se me da a mí en el cielo y en la tierra. En Mateo 28:17 dice, hablando, y dijo, lo alabaron. Y luego hay ese punto y coma ahí. Y yo quiero decir, a veces somos duros con nosotros mismos. Y si yo les digo, hubo aquellos que estaban ahí ese día que vieron a Jesús hablando, bailando, respirando, y tampoco lo creyeron, aunque lo hayan visto. Y hay mucho de esa frase ahí, pero muchos lo dudan, porque a veces en mi vida yo dudo y a veces me da miedo, me confundo, a veces no entiendo, necesito un poco de ayuda y puedo perdonarme un poco porque sé que todos estamos en problemas y no hacer una excusa para mí porque sé que puedo regresar, porque sé cuál es la buena doctrina. ¿Cuál es la buena doctrina? Entonces, con frecuencia, no vamos a ningún lado, aunque nos veamos ocupados, no estamos haciendo nada y nos vemos ocupados y no tenemos propósito, porque no sabemos cuál es el propósito y conocer propósito es cuando te pones de rodillas, amén. Es cuando leo mi Biblia, amén. El propósito vendrá cuando yo
hago lo que Dios me ha llamado a hacer para recibir y dar, dar y recibir. Amén. Entonces a veces, cuando estamos en casa solos y empezamos a rumiar un problema, sabes cómo somos, ¿no? Dices, ay, si fuera esto, si fuera aquello, y empiezas a rumiar el problema y empezamos a hacer las cosas. Y empezamos a hacer cosas y a veces así vienen las personas a la iglesia todos los días. Tienen un mensaje muy lindo de un pastor simpático, salen de la puerta y no hay cambio. Y nunca tomaron esa palabra y rumiaron e hicieron algo diferente. No es culpa del pastor. No tienes que decirlo, pero debo decirte, no es mi culpa y te doy gracias por esto. Yo quisiera que todos escribieran 500 veces, no es culpa del pastor, no es la culpa del pastor, ni siquiera la culpa de Jesús. Y tampoco es culpa de Jesús que tú no leas tu Biblia. No es culpa que tú no alabes, no es culpa de Él que no tenga la esperanza correcta y en la doctrina y nos dio verdad y nos coloca los pies sobre una piedra que se llama Cristo Jesús para que podamos hacer algo diferente, para tener propósito. Pablo lo dice en 2 Timoteo 4, versículo 1, dice, yo te cobro. Si yo te cargo, yo te doy un cargo. Si Pablo nos pudiera decir a cualquiera el día de hoy, te doy un cargo ante Dios, ante Cristo Jesús, que juzgará a los que están vivos en Cristo, los que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos y los que no. Va a juzgar a todos juntos. El que aparece y la prioridad más alta, su prioridad más alta es la obediencia a la palabra de Dios, ¿sí? Y es que esta es nuestra prioridad más alta, porque la prioridad más alta de Pablo es que nosotros tengamos la palabra de Dios y ser obedientes a Dios. Y esa es la más alta. Y eso es lo que sucede. Y en el versículo 2 dice, predica la palabra. Y fuera de, y dentro y fuera, y cuando estoy entrando y saliendo, y cuando entramos y salimos, y, y no queremos ser obedientes en otras áreas, y ver sus culpas. Y es así. En la mañana yo me veo al espejo y yo digo, no hallo las horas de levantarme en la mañana y vemos todo lo bueno sobre nosotros. Y vemos todo lo malo de lo que no. Y reprobar, reprochar con el sufrimiento. Y hay una palabra y, la doctrina. La doctrina es una palabra elegante para el libro de la ley que vivimos. Realmente significa creencia. Es que yo creo algo, así es como vivo. Y es una etiqueta. Yo creo en algo. En la sociedad de hoy ni siquiera tenemos que saber nada de nadie. Solo escuchamos algo de que alguien dijo de alguien más y lo creemos. Entonces ponemos la etiqueta sobre las personas antes de que tan siquiera entren a la puerta y no sabemos nada de ellos. No probamos al espíritu, lo etiquetamos y eso justifica mi posición, mi creencia, mi doctrina, que yo pueda vivir así.
Y no es así. Es así, la Biblia no es hasta que tengas que amar a alguien que te hiera. De lo que se trata la doctrina no es hasta que tú cuidas a alguien que hizo algo mal por ti, sino que vas a saber de cuál es la doctrina y de eso se trata ser cristiano. Amén. Y en este momento, amén. Mateo 16:18 dice, le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia. Solo quiero, ese versículo lo di porque Jesús dijo, yo construiré mi iglesia. Si eres tú o soy yo o este cuerpo, va a ser construido por ¿quién? ¿Y qué va a hacer? Va a construir la iglesia. Construye tu iglesia del suelo hacia arriba. Es tu iglesia. Va a construir su iglesia. Y es llamado por Dios y no significa que no sea parte del plan que Dios tiene para mí. Es ser parte de esos momentos y estar expuesto para que yo pueda crecer. Y yo no quiero ir en la siguiente semana lo que hice la semana anterior. No quiero ir esta semana como pensaba la semana pasada. No quiero entrar a la semana entrante como oraba la semana pasada. Yo sé que Dios puede hacer cosas más grandes, más maravillosas. No quiero entrar a la semana siguiente pensando no lo hará y lo está construyendo hoy. ¿Sí? Y no estoy aquí para ayudar a Dios. Esto es lo que yo hago. Yo soy el pastor. Lo que necesitemos es un gran edificio, 500 personas más. Necesito una mayor relación con Cristo Jesús en mi corazón, en mi cama, en la noche, cuando estoy pensando a qué me llamó a hacer. No necesito una iglesia más grande ni más gente. Necesito estar tranquilo, en paz y saber que Él es Dios. Yo sé mi propósito, lo voy a conocer cuando lo vea a Él. Su espíritu fluye a través de mí. Y en el versículo 15 dice, pero ¿quién dices tú que soy yo? Esta es la pregunta que necesitamos hacernos. ¿Quién decimos que es? ¿Está construyendo la iglesia en mí? ¿Está construyéndome a mí, de veras? Porque si es así, algo debería de ser nuevo en mí hoy. Yo debería sentir algo nuevo hoy. Tal vez no me guste, o tal vez sí me gusta, o tal vez no me gusta sentir lo que estoy sintiendo hoy, pero vas a crecer. Pero esa es la verdad. ¿Qué dice la iglesia? ¿Quién es Cristo? ¿Qué dices tú? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que yo quiero que se hagan. Quiero que piensen, ¿quién es Él para ti? Y es quién es para ti. ¿Se alinea con esta doctrina? Y si es así, vamos. ¿Estamos? Amén. Amén. Salmo 119:89 dice,
para siempre. Dígalo, para siempre. Dígalo conmigo, para siempre. Cuando yo leo estos versículos me gusta decir para Everett, porque mi nombre es Everett y tú no lo tienes que hacer. Hay otro lugar en Salmos donde cada versículo dice para siempre. Entonces, para siempre, este es el libro de Salmos 119, versículo 89, dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está establecida en el cielo. Está establecida en el cielo la palabra de Dios. ¿Estás tú en el cielo? No. Eso significa que tenemos que digerir algo del cielo. Amén. Eso significa que tengo que traer algo del cielo a la tierra. Tengo que dejar que se mueva en mí, que cambie algo en mí para que yo pueda ir y hacer lo que ya está establecido en el cielo. Yo me alegro tanto que Dios no cambia de opinión. Me alegro mucho que Él no cambia de opinión. Es el mismo ayer, hoy, siempre. Me alegro mucho y que no eres el mismo ayer, hoy, siempre. Eso es bueno. Entonces cambio hoy, cambio mañana y yo soy. Yo quiero que Él me cambie a mí, que me transforme, que me haga esa transición. Veamos la palabra transición. Cambiaron. No es así, porque yo estaba perdido y ahora me he encontrado y me volví San Everett y, y esto sucedió, ahora estoy vivo y he estado rápido, esa es mi transición y tu palabra está en el cielo y tu fidelidad es todas las generaciones, todas las generaciones. Y quiero que lo piensen. No son mis hijos, no son los hijos de mis hijos, no son la gente que vino antes de mí, la gran línea rápida, los que me llevaron al mundo, no son los que vienen atrás de mí, es todo esto. Dios es más grande que todo esto. Cuando te dan un poco de fe, de esperanza, esas pequeñas cosas que te preocupan tanto que nos retienen, y eso me ayuda con la doctrina y nos da una imagen en cuanto a la fidelidad en las generaciones que has establecido la tierra. Y esa es la imagen. La tercera. Y seguimos estando acá. Él es fiel a nosotros, fiel a su palabra. Génesis capítulo 1. Al principio Dios creó el cielo y la tierra, y era vacío y sin forma, y Dios estaba ahí, y lo mismo es cierto hoy, y lo mismo en nuestras vidas, y ese acceso. Ya, ahora sí ya terminé. Una cosa más. Esta es la movida acá. Una cosa más, porque la verdad es que necesitamos una cosa más. Quiero mostrarte esto. Realmente sí, es en serio, la mente solo puede lo que se puede, lo que la boca puede soportar, pero tenemos que llegar a esto. Empezamos un ayuno la semana pasada. Fue una lucha de verdad. Fue una lucha, fue algo difícil. Yo creo que perdí, no sé. Creo que perdí mucho peso, tal vez 15, 20 libras. Mi six-pack está empezando a revelarse una vez más, está regresando, pero no por eso ayuné.
Sí, no por eso sacrifiqué, pero me enseñó algo y les quiero decir lo que me enseñó el ayuno esta semana. Me enseñó que mi carne es débil. Me enseñó lo que es importante en la vida, que es carne más que espíritu. Eso me enseñó, porque sabes lo que estaba quejándose lo más era mi carne. Mi carne se quejaba muchísimo porque quería cosas. Y la verdad es que la mayor parte del tiempo nos ocupamos de la carne y no del espíritu. Y por eso es que la iglesia no tiene impacto ya en el mundo porque somos de carne. Amén. Y ese es un buen mensaje, Pastor Everett. Me encanta. Probablemente lo colocaré en TikTok porque se va a volver viral. Lo dudo, sinceramente. Pero la verdad sigue siendo la verdad. Amén. Y dice en Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Todos sabemos cuál es este. Salomón había hecho un templo y así hizo. Y había cortado y no había un carpintero o un cincel. Nunca se oyó. A mí no me colocaron cincel. Es una imagen de cómo se ve la iglesia y estábamos todos hechos y nos volvimos iglesia. Aquí estoy, Dios. Y por eso venimos a la iglesia, pero Salomón acaba de terminar de construir el templo y el Espíritu de Dios bajó y le dijo, si mi pueblo, si mi pueblo, que es llamado por mi nombre, se humillare y orare y buscara mi cara y se alejaran de sus maneras malvadas, escucharé del cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su pueblo y su tierra. ¿Sabes qué es humillar ahí? Significa si mi pueblo se humillare. Esa palabra traducida desde el griego significa ayunar. Nosotros no vemos a Dios responder oraciones porque no ayunamos. No ayunamos, no sacamos la carne lo suficiente para dejar que la, la voluntad de Dios se haga y es orar, busca mi cara y luego escucharé del cielo. Es como que Dios tuviera tapado los oídos. No estamos, Él está tratando de satisfacer la carne que tenemos en nuestras vidas y nos está pidiendo que ayunemos para que Él pueda quitarnos estos tapaderas de oídos y responder. Y Miles Monroe dice, si tú ayunas, si le estás pidiendo a Dios que sane a la tierra con un tubo de 3.5 pulgadas, estás tratando de sanar a la tierra porque hay una sequía en el mundo y estás tratando de lograr que Dios fluya y tenemos solo una manguerita. Necesitamos un tubo de 40 pulgadas para que fluya Dios en el mundo y que se sane la gente. El pueblo, la tierra necesita sanar. La tierra necesita sanar. Y yo no quiero que Rockford se vea igual. Si nosotros estamos orando, debería de cambiar. Sí, tenemos 483 personas en la sala y tenemos todas las mangueras y hay mucha agua. Pero la verdad es que estamos contentos con nuestra manguerita, nuestro estanque aquí. Pero es tiempo para la iglesia ser iglesia. Amén. Y la única manera que la iglesia va a cambiar es que si yo cambio.
Ahora, hablemos en serio. La palabra dice, si yo me levanto, yo llamaré a los hombres a ti. ¿Por qué? Porque dejaste de levantar a la carne. ¿Sí? Por eso es que Dios se enojó tanto. Empezó a voltear las mesas porque estaban levantando. Y hay sacrificio, tengo un sacrificio para ti. Estaban robando de la gente y ganando dinero, lucrando, y volteó la mesa porque quería la carne fuera de su iglesia. Es su iglesia. No es un edificio, pero le pertenecemos a Él. Cuando yo fui salvo, yo le di a Él el derecho de ser mi Salvador, lo cual significa que es mi dueño, mi pasado, mi presente, mi futuro, mis esperanzas, todas las cosas que van a suceder le pertenecen. Soy embajador de Cristo. También voltearé la otra mejilla, porque yo le pertenezco a Jesús. Y cuando somos débiles, gracias, Padre, para que yo pueda hacer más esta semana. Sí, pónganse de pie conmigo. Voy a orar por nosotros. Voy a apagar esto. Dilo conmigo. Esa es una palabra, ¿no? Wow. Padre, en el nombre de Jesús ahora, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la provisión que nos has dado, Padre. Te agradezco, Señor, que seamos como Dios el día de hoy. Te agradezco que seamos tu pueblo. Y en medio de este ayuno, este tiempo de separación de los placeres de la comida o de lo que estemos ayunando, Señor, tú puedes ayunar de otras cosas. Cualquier cosa que te dé placer en la carne puedes ayunar, lo que sea. Entonces cuando nos separamos, te agradecemos, Padre, de lo que nos da placer, de lo que nos está revelando a nosotros, quiénes somos. Y nuestra oración, Padre, no es que tú descontinúes la incomodidad en nuestra carne, sino que continúes ayudándonos a abrirnos a más de ti, a tu palabra, a tu presencia, más tiempo contigo. Y queremos esto porque queremos que la tierra sane. Así que, Padre, pon dentro de nosotros la carga que debemos llevar, no la idea de que debemos dejarlo todo. Así que, Padre, enséñanos conforme estamos en nuestra cama, conforme hacemos comunión en nuestro corazón, conforme rumiamos esta palabra, que nos infecte, Padre, que nos influya, que sea el propósito que tú nos has pedido, Señor. Así que, Padre, te agradecemos. Gracias por lo que estás haciendo con nosotros, lo que estás haciendo aquí en Rockford, Illinois. No solo acá, sino también a nivel mundial. Tenemos misioneros en la India. Lo que hagas aquí, hagas allá. Y lo que hagas en Idaho y en las Filipinas y el África y todos los lugares, Padre, donde se escuche este mensaje. Padre, te agradezco que lo hagas ahí también, porque lo has hecho acá. Como te damos ante ti, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Ve y haz el propósito para el cual has sido llamado. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Amén.
Amén y amén. Levanta tu mano así y di gracias, Padre, por una semana. Estoy emocionado por la siguiente. Amén. Estoy ansioso por oír tu voz. Estoy ansioso por oír tu voz para que pueda cumplir mi propósito en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.